Amigos, soy de Talk 95.7, son exactamente las 11 de la mañana, súbenle 3 minutos. Hoy 19 de marzo, el día de San José, día del patrono, y tenemos la visita de ese gran político que aspiró a la presidencia de la República, Ricardo Lombana. Saludos. Buenos días, ¿cómo estás? Excelente. Saludos a toda la audiencia, contento de estar aquí una vez más en esta hermosa provincia chiricana, listo para participar obviamente de las festividades, pero también listo para conversar acerca de los distintos aspectos que quieran conversar o que queramos plantear acerca de la provincia y acerca de el país, porque hay muchas cosas pasando, no solo cabalgata y no solo ferias. No solo fiesta. No hay chen-chen, no hay empleo, no hay proyectos, no hay plan. Seguimos en lo mismo y también podemos hablar de muchas de esas cosas, pero primero que todo un saludo para todo el pueblo chiricano que tanto quiero. Hoy celebra el día de San José. Así es. Pero vamos a entrar en el punto. Tenemos un país en una crisis, totalmente no hay empleo, el problema que tenemos con la guerra, el alza del combustible. Señor Lombana, háblenos de este tema, porque el presidente habla de que para él no afecta en nada. El alza del combustible va a afectar los medicamentos, la alimentación, la educación, el turismo, que es un dinero fresco que entra al país. Háblenos del tema. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí sé es lo que está pasando ahora. Tenemos un gobierno que engañó a la población prometiendo que el dinero iba a caer del cielo, que aquí iba a llover plata, que iba a llover chen-chen, y resulta que llegaron al gobierno con esa mentira y no había un plan, ni proyectos, ni propuestas para reactivar la economía, generar empleo y abaratar el costo de la vida. Eso fue un engaño, pero ya el pueblo lo sabe. El problema es qué hacemos ahora. Yo le reitero a toda la población, incluso al gobierno, lo que nosotros venimos proponiendo hace muchos años, que venimos hablando con los panameños, haciendo crecer nuestra propuesta y compartiendo con todos los panameños y los chiricanos, en este caso, lo que queremos hacer con el país. Número uno, mire, aquí la mayoría de los empresarios son empresarios medianos y pequeños. 75% más de los empresarios del país son medianos y pequeños. Y a esos no se les apoya. Qué fácil es crear un fondo de ayuda no reembolsable. $1.000 millones proponíamos nosotros. Y teníamos de dónde íbamos a sacar el dinero en vez de estar construyendo un hospital de mascotas. Amo las mascotas, pero eso no es prioridad. O una vía diplomática, o comprando aviones de combate, o comprando municiones, o la viajadera esta que cargan. Esa plata es para crear un fondo de ayuda no reembolsable para los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que mueven la economía de un país y hoy están abandonados. Número uno. Número dos, Lombana y Moca siempre creemos y hemos promovido que creemos más en las obras pequeñas que en las mega obras. Te hablo del tren. A mí me encantaría que hubiese un tren. Creo que panameño no se puede alegrar de que haya un proyecto como ese. Pero nos vamos con el tema de la mega obra y nos olvidamos de que tenemos un listado enorme, mi querido amigo, de pequeñas obras comunitarias, caminos, acueductos, pozos, escuelas, centros de salud, veredas, campos deportivos y canchas deportivas, parques y plazas. Todo eso en un inventario que nosotros lo estábamos haciendo cuando estábamos en campaña y lo venimos haciendo. Si los dineros del país, en vez de enfocarse en mega obras, se enfocan en las pequeñas obras, tú tendrías obras distribuidas por todo el territorio nacional y no solo en la capital o en una mega obra. Porque una mega obra te genera 20,000 empleos por un periodo específico en un área específico. Pero si tú empiezas a construir caminos que tanto se necesitan a nivel nacional y en esta provincia, escuelas, veredas, canchas deportivas, la infraestructura, centros de salud, tú generas empleo y mueves la economía en los distintos distritos
de la geografía nacional. ¿Qué acción tomaría usted en el caso del agua? Problema del agua aquí en Las Lomas y en Puerto Armuelles y casi en todo el país hay problemas con el agua. La población de Las Lomas, que es un punto, no tiene agua, tienen más de un mes. Ahí tienen un río, casi el río miren, el río Cochea, que cuánto puede costar una potabilizadora. ¿Qué piensa usted en cuanto a ese problema, que es un problema que hay aquí en Las Lomas? Ese problema se da en Bocas del Toro, donde esta señal llega clarita, en la comarca, se da en Puerto Armuelles, el área del Barú, no tiene agua. Y así nos vamos en la provincia de Veragua, donde esta señal llega clarita, en la mesa, tienen problemas de agua. ¿Cuál sería la respuesta que le daría usted a este tipo de construcción de potabilizadoras? Bueno, antes de hablarte de la construcción de potabilizadoras, terminando el punto anterior, tenemos que los panameños entender cuáles son las prioridades y el gobierno debería impulsar las prioridades. Pregúntale a toda esa gente que no tiene agua en Las Lomas, en Bocas, en la comarca, o la población de Azuero, Herrera y Los Santos que está tomando agua con excremento. Pregúntale a toda esa gente en estos distintos lugares si quieren un tren o quieren agua potable. Quieren aviones. O quieren aviones. Entonces, la primera solución es entender cuál es la prioridad del panameño. Entonces, nos venden estos proyectos de humo de las mega horas cuando la gente no tiene agua, viejo. Entonces, empecemos por ahí. Número 2, las potabilizadoras que se requieren en el país desde hace años, 30 años, están identificadas cuáles son. ¿Por qué no se destinan los fondos y por qué no se construyen? Yo me pregunto, porque esas no son las prioridades nacionales, porque no hay un interés de resolver realmente los problemas del pueblo panameño. Empecemos por transformar el IDAN, lo he dicho muchas veces, muchísimas. El IDAN ha sido víctima de la politiquería barata. La población o el recurso humano técnico que trabaja en el IDAN está casi que solo. Y el IDAN sigue siendo cuota de nombramientos políticos y cuota de nombramiento de diputados. Propuesta nuestra, que el IDAN sea como la autoridad del Canal de Panamá. Elevémosla a una autoridad del agua. Saquemos la política partidista de ahí y nombremos en el IDAN a técnicos panameños en distintas disciplinas y blindemos los planes de la construcción de las potabilizadoras, del Programa Nacional de pozos, porque también obviamente los pozos resuelven, aunque sea temporalmente, muchos problemas de los acueductos rurales, de la distribución y suministro de agua, a una institución que no sea víctima de la politiquería. Y finalmente, nosotros mandamos un equipo a ver cómo otros países habían atendido este tema. Si nos están ofreciendo ayuda, los israelitas, los japoneses, incluyendo otros países que nos han ofrecido ayuda hace 30 años para resolver el problema del agua, ¿por qué no tomamos esa ayuda? ¿Sabe por qué? ¿Por qué se han ido? Yo me reúno con los embajadores. ¿Qué me dicen los embajadores? Tenemos 30 años ofreciéndole los programas a Panamá para resolver el tema del agua potable, el suministro de agua potable. ¿Qué pasa? Les piden comisión, les piden coima y ahuyentamos a quienes quieren ayudarnos. Proyectos de desalinización. Estamos rodeados de dos mares. ¿Cuándo vamos a implementar en Panamá o atraer la inversión o crear incentivos para atraer inversión extranjera en conjunto con mano de obra local que nos permita utilizar agua salada para desalinizar y tal vez no abastecer todo el país, sino resolver los problemas de algunas regiones? ¿Qué pasó con los embalses? Los embalses son temas delicados, pero los necesitamos. No solo necesitamos el proyecto de Río Indio bien hecho y en atención con la comunidad, también necesitamos un proyecto para embalsar y acumular agua en la región de Azuero, que también está planificado desde hace 30 años. Y por último, uno de los países que más llueve en el mundo. Eso lo sabemos y lo hemos sabido siempre. Y no hay un solo proyecto en este país buscando reutilizar el agua que obtenemos de la lluvia para proyectos específicos o incluso legislar para que sea con agua de lluvia, que se hagan ciertas cosas y que el agua potable la salvemos o la guardemos y la utilicemos para lo que se requiere. Esto lo hemos estado escuchando por 30, 40 años. La pregunta del pueblo panameño es ¿por qué no se hace?
Y aquí es donde entra Ricardo Lombana y Moca, porque los gobiernos que hemos tenido lo que vienen a hacer negocio, señores, entendamos eso una vez por todas. Tengo 9 años desde que me metí en mi carrera política diciéndole a todo el país, tenemos que tomar otro camino. No votemos por los mismos partidos que hacen lo mismo con distinta bandera. Y aquí vamos, 40 años desde 1989, 90 hasta la fecha, mira por dónde vamos. Por eso seguimos organizándonos de cara al 2029 para que la tercera sea la vencida y podamos realmente implementar muchos de estos proyectos que son prioridad nacional. Bueno, amigos oyentes, con nosotros hoy nos acompaña Ricardo Lombana. Estamos conversando de muchos temas, tiempo nos sobra. Ahí, más adelante, al final, vamos a hablar del partido. Ahora, sí, otro punto. El caso de los puertos, el puerto de Balboa y Cristóbal. ¿Qué piensa usted de este caso, de este tema y de los negocios que hay con China? Mira, Lombana y mi grupo, desde hace muchos años, fue crítico y ha sido crítico de la concesión de Panama Ports. Eso lo sabe casi todo Panamá. Lo dijimos públicamente, fuimos a la calle, fuimos a la Contraloría, presentamos acciones, estuvimos en la Autoridad Marítima, presentamos demandas. Si hay alguien que en los últimos 10 años o más tal vez ha sido claro en que esa concesión particularmente de Panama Ports estaba viciada por temas de corrupción y de negocios turbios, es este ciudadano que está aquí y lo vine advirtiendo siempre. Lo que pasa es que cada gobierno que subía seguían en el negocio. ¿Qué pasó ahora? Vinieron los gringos y le dijeron al presidente Mulino, tiene que sacarlos, porque no queremos ninguna empresa con vinculación a China que esté manejando los puertos en el canal. Y salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia diciendo que la concesión es inconstitucional. Yo te pregunto, ¿desde cuándo es inconstitucional? ¿Desde que los gringos dijeron que había que sacar la empresa o desde el inicio? Desde el inicio. ¿O desde la renovación? Entonces no seamos pendejos. Sí, yo me alegro, ojo, no es que ahora yo voy a criticar porque no, yo no voy a defender a Panama Ports. Bueno, si pasó por influencia de los gringos, bueno, ni modo. Qué mal que nuestras cortes y nuestro gobierno y nuestras instituciones sean controladas de esa manera. Ojalá no fuese así, pero bueno, me alegro que haya salido la empresa, porque a mí lo que me interesa es que los panameños estén bien. Entonces ahora veamos lo que va a pasar ahora. No está bien que Panamá sea arrastrada a un conflicto geopolítico, militar, bélico, comercial entre las dos grandes potencias del mundo. Panamá no tiene que estar en el medio de eso y el canal, que es neutral, no puede ser sometido a estos vaivenes del conflicto mundial que existe. Por algo existe el Tratado de Neutralidad, para que el canal se mantenga neutral. Y los Estados Unidos, con la posición que ha tenido, nos ha ido llevando hacia una posición de no ser neutral y someternos a riesgos que no nos corresponden. Ahora, lo que debería ocurrir es que los puertos panameños se desarrollen, crezcan y Panamá sea la potencia marítima, portuaria y logística que debería ser y que no nos sigan robando los mandados en Costa Rica, en Colombia o el día de mañana en Cuba. Ojo, que vienen cambios políticos en Cuba, pareciera, y Cuba bien manejada es una potencia también en materia no solo turística, sino marítima, portuaria, logística. Entonces, nos hemos dormido en los laureles producto del negociado de la corrupción. ¿Qué haría Lombana de presidente? Vamos a someter esto a una licitación internacional y que vengan los mejores operadores del mundo a competir y a negociar con nosotros y saquemos el mayor provecho posible de esas negociaciones para beneficio del pueblo panameño y no migajas ni bicoca. Y no solo es el puerto de Balboa y Cristóbal, que hay varios puertos más que están pendientes. Panamá tiene para crecer muchísimo en materia portuaria y logística y darle trabajo. ¿Cómo están los muchachos por ahí? Ay, licenciado Lombana, estudié Administración de Empresas Marítimas y Logísticas, estudié Logística, señor Lombana, estudié temas de aduana, estudié temas de Administración Portuaria, todo sin trabajo. Y Panamá siendo una potencia en esta materia, pero vuelve y traba y vuelve, tuerce la puerca el rabo.
tenemos que sacar la corrupción del medio. Y por eso que yo quiero ser presidente y lo sigo reiterando. Y por eso nos seguimos organizando. Porque este país puede brillar, hermano. Brillar si entendemos que la plata alcanza cuando no se la roban, como dice el presidente de El Salvador. Aquí podemos brillar como país. Y espero que hagan las cosas bien en el tema de los puertos. Y espero que no sea quítate tú para ponerme yo. Es decir, si vamos a sacar a una empresa porque no nos gustaba la concesión o porque era administrada por intereses chinos o lo que sea, ahora tampoco vamos a hacer lo contrario. Entonces vamos a hacer a de a dedo a este otro y entonces los que perdemos al final somos los panameños. Yo estoy pensando en los panameños. 11 de la mañana con 30 minutos nos acompaña del partido Moca Ricardo Lombana. Vamos a hablar de Puerto Barú. ¿Cómo lo ve Moca como partido el proyecto Puerto Barú? Te voy a hablar de Puerto Barú y te voy a hablar de otras cosas. Siempre y cuando respetemos los recursos naturales y tengamos planes de mitigación correctos para que las leyes y los requerimientos ambientales se cumplan, yo estoy a favor de los desarrollos portuarios, incluyendo este proyecto. Pero con transparencia, hermano, que esta es donde yo siempre voy a poner el dedo en la llaga. Si hacemos y desarrollamos nuestros puertos cumpliendo con los requerimientos ambientales, pero esos puertos o esas concesiones o esas negociaciones benefician solo a unos pocos que se llenan los bolsillos, no sirvió de nada desarrollar nuestros puertos. Hagamos inversiones, sí. Incentivemos las inversiones, sí. Hagamos licitación, sí. Que Panamá, como es dueña de los puertos, es dueña de su posición geográfica, le saque el mayor provecho. Pero uno, respeto al ambiente. Dos, transparencia en lo que se negocia. Y tres, tema controversial, pero lo digo alto y claro, empleo para los panameños en esos puertos. Ese es nuestro principal activo. Si nosotros estamos formando, vuelvo y traba, administración portuaria, licenciados en empresas logísticas, licenciados en logística, administración aduanera, o sea, si nosotros estamos formando a nuestra gente en todo eso, esos son los empleos que el panameño necesita. ¿Sabes qué hay que reforzar? El inglés. Porque veo, y aquí hay un comentario aparte, veo muchos muchachos graduándose de logística, puertos, pero no manejan el inglés. Y no es culpa de ellos, es culpa de la falencia del sistema educativo panameño. Aquí, para ser exitosos en ese mercado, también tenemos que formarlos en el idioma inglés. Entonces, no solo te voy a hablar de Puerto Barú, te voy a hablar de la inversión que necesitamos hacer en Almirante y las carreteras que tenemos que o remodelar o rehabilitar o construir para que haya conexión transversal entre Almirante y Colón. ¿Ah? Y Colón. Bueno, eso viene ahora. Iba a hablar de Chiriquí, iba a hablar de Puerto. Obviamente, tiene que estar conectado con buenas redes viales. Hablemos del centro del país. Puerto de Mensabé, un proyecto hace rato que está pendiente. Imagínate un buen puerto en Mensabé, en el sur de la provincia de Los Santos, y el puerto de Punta Rincón arriba en la provincia de Coclé, que hoy está en el área de concesión de la mina, y una carretera que conecte ambos puertos, en conjunto con la carretera panamericana, obviamente. Hablemos de Balboa, hablemos de Cristóbal, hablemos de La Palma, hablemos de Puerto Caimito. Este país pudiera estar conectado por las dos costas, no solo para mover carga, para mover pasajeros en rutas de cabotaje, como se llama eso. Tan sencillo. Ustedes, la cantidad de empresas panameñas o no, inversionistas que están interesados, ojalá se abriera una licitación, me dicen varios empresarios, para hacer rutas de ferry que transporten pasajeros de Panamá a Panamá Oeste, del puerto de Mensabé, en Los Santos, acá a Barú o a Puerto Armuelle, o por el Atlántico, que también un proyecto nuestro es la costanera del Atlántico, creo que por eso lo mencionaba. Moca y Lombana somos promotores de ese es nuestro megaproyecto. Ojalá el tren ya esté construido. ¿Qué impide este gobierno y los anteriores que no se han hecho estos proyectos? Bueno, uno, que la plata la usan para otra cosa. O sea, yo no voy a ser presidente para comprar aviones de guerra. ¿Para qué yo necesito aviones de guerra? ¿Tú sabes para qué compran los aviones de guerra? Claro. Para cobrar el 20% de la comisión. Esos aviones en 2 años, en 3 años, o en 5 años, o en 7 años están ahí en un depósito
chatarra, porque no se les da mantenimiento. Alguien se hizo millonario y Panamá no necesita ejército. Por eso no se han hecho los proyectos, porque no es la prioridad nacional. Algunos gobiernos han hecho cosas buenas, sí, algunas cosas buenas se han hecho, no hay duda, no todo es malo. Pero imagínense, le voy a poner un ejemplo bien bonito, la ciudad de la salud. En estos días fui, adivina, espectacular. Qué tronco de hospital. Y fui al centro de hospital de cancerología, ahí estuve. O sea, parece un hospital privado de los mejores del mundo. No tiene equipo. Pero adivina qué, No hay equipo. nos costó el doble del monto por el cual se licitó. Lo pagamos 2 veces, panameños. Daba para 4 ciudades de la salud. Una en David, una en la ciudad de Panamá, una en el centro del país, en Santiago de Veragua, y el otro en las comarcas. Nos daba para 4. Pero la corrupción, la coima, el poco importa, hacen que los proyectos cuesten el doble y el triple. Entonces, por eso es tan importante que la plata alcance cuando no se la roban. Si tú estás en el gobierno para hacer negocio, tu prioridad no van a ser las obras que benefician a la población. Si tú estás en el gobierno realmente para atender las prioridades de la población, aunque sea difícil, aunque demore mucho tiempo, los proyectos prioritarios se van a ejecutar. Por eso yo te hablo de que a mí me encanta el proyecto del tren, pero no hay agua, viejo. El agua es vida, el agua es salud pública, el agua es todo para la producción agropecuaria. Pregúntale a toda la gente hoy que no tiene agua si prefiere un tren o que le salga agua potable por el grifo. Enfoquémonos en las obras prioritarias que además dan trabajo y empleo, que además impactan la economía y que además te resuelven un problema social. Da dolor que a veces no tenga esas prioridades centradas, pero bueno, nosotros seguimos luchando. ¿Cómo ve Moca y usted como candidato presidencial el problema de un oncológico para Veragua, Chiriquí y Bocas del Toro? ¿Qué proyecto tiene? Bueno, el Moca lo propuso. Qué bien que ya haya abierto el hospital de cancerología ahí en la Ciudad de la Salud, como te dije, estuve. Aquí hay que resolver 3 problemas en paralelo o atender 3 situaciones al mismo tiempo. Número 1, sí, estoy a favor de que haya hospitales oncológicos o de cancerología, si le queremos llamar, en los distintos puntos más importantes del país. En la ciudad de Panamá, en provincias centrales para atender Herrera, Los Santos, Coclé, Veragua, y uno acá para atender Chiriquí, Bocas y la comarca. Esta parte de la comarca, la otra puede atenderla obviamente la provincia de Veraguas. Ese es de inicio. Esas obras son importantes, pero no sirven de nada si no tenemos a los técnicos, si no tenemos a los oncólogos y si no tenemos los equipos. Entonces no se trata, es muy fácil andar por ahí prometiendo en campaña, voy a construir un hospital oncológico por aquí, voy a construir un hospital oncológico por allá, voy a construir un hospital, espera, ¿sabía usted que la especialidad de oncología es la especialidad en la que menos muchachos se meten a especializarse hoy por diversas razones? Entonces tiene que venir de la mano una planificación desde la formación de nuestros médicos. Panamá necesita oncólogos y formarse en oncología no demora 6 años, demora mucho más. Entonces, vayamos en paralelo, porque hay cosas que se pueden hacer de manera remota. Sí, con la tecnología, la inteligencia artificial, la telemedicina, se pueden hacer cosas remotas. Por ejemplo, tú puedes programar una máquina que hace, un acelerador que hace temas de radiología y demás. Tú lo puedes, con la tecnología, tal vez programar y coordinar desde lejos. Pero la atención médica del oncólogo y la evaluación de los pacientes y muchas otras cosas requieren de tener especialistas. Entonces, es un tema, es bueno incentivar. Traer especialistas extranjeros, ¿cómo lo ve? Yo eso lo he dicho siempre. Mientras no haya, hay que traer. Yo no tengo ningún problema con eso porque es la gente la que se muere. ¿Oíste? Es la gente la que se muere. Y lo voy a decir alto y claro. Aquí en Panamá hay médicos especialistas en distintas disciplinas. Cardiólogo, cirujano, neurólogo, etcétera, manejando motos, repartiendo pizza, porque no pueden ejercer la medicina porque son venezolanos
o porque son colombianos. Yo me he encontrado con varios médicos especialistas manejando la moto repartiendo comida, que es un trabajo digno porque el trabajo siempre dignifica. Estamos bien pendejos en Panamá. Si hay especialistas que están en Panamá porque salieron de su país por la situación política y nosotros no tenemos ese tipo de especialistas suficiente, mira que no estoy hablando de que vengan a competir con los panameños, es donde no tenemos suficiente. Oye, es 2 y 2 son 4. No habilitemos, no pueden venir médicos de cualquier lugar. Ojo, en Venezuela hay una buena formación de medicina. Eso es reconocido por expertos, no por mí. Entonces, abramos la llave, abramos el compás, mientras requerimos a los especialistas y mientras formamos a los nuestros. Mira Estados Unidos, mira Europa. O sea, no te piden que seas nacional de ese país para poder ejercer la medicina o tienes que pasar ciertos exámenes, claro, ciertos reválidas, ciertas pruebas, eso es importante. Pero si seguimos restringiendo por nacionalidad y cerrando, la gente se seguirá muriendo o la gente seguirá sin la atención médica debida. Yo no tengo ningún problema con eso. 11 de la mañana, 40 minutos, nos acompaña Ricardo Lombana de Moca. Don Ricardo, los medicamentos que se dan en la Caja de Seguro Social, mala calidad porque la gente se queja que dice que las pastillas no hacen efecto, algunas que vienen de laboratorios no reconocidos. Háblenos de ese tema. ¿Qué solución tiene? Mira, yo sé que parece disco rayado, pero está en nuestra propuesta. Se lo presentamos a todo el país. Lastimosamente la gente a veces es un poco masoquista. Mira, ese proyecto o esa solución tiene varios puntos, ¿no? El primer punto es que hay que romper ciertos monopolios. No puede ser que la importación de medicamentos esté solo en manos de algunos grupos que pueden importar y distribuir. Todos sabemos que hay una protección a ciertos grupos económicos que bloquea la posibilidad de que haya mayor competencia en la importación y distribución de medicamentos. ¿Cuál es la solución? Todo medicamento que cumpla con los requisitos de la FDA en Estados Unidos o con la misma agencia o la agencia que es par o paralela a esta en la Unión Europea, todos esos medicamentos pueden entrar a Panamá porque están aprobados y no ponen en riesgo la salud de los panameños. Y cualquier persona que tenga los permisos y las licencias puede importarlos. Pero pregunta aquí, si usted y yo nos asociamos y hacemos una empresa para importar medicamentos y distribuirlos, ¿cuánto nos va a tomar sacar el registro sanitario de esos medicamentos? Nos ponen a dormir el sueño eterno, amigo, por años. ¿Por qué? Porque están protegiendo para que no haya competencia. Es el primer problema que hay que romper. Y el único candidato que reiteradamente viene diciendo eso lo vamos a terminar para que los precios puedan bajar es Ricardo Lombana. Y perdonen que lo diga así y puede sonar un poco arrogante, pero no voy a dejar de decirlo. Número 2, no solo necesitamos competencia y romper monopolios de distribución. Número 2, necesitamos incentivar, miren lo que digo, incentivar la fabricación local y promover la industria de medicamentos nacional. En Panamá hay laboratorios de inversión panameña. Casi nadie los conoce, pero ahí están, contra la pared, casi que olvidados. Demos incentivo a la industria panameña de fabricación de medicamentos y hagamos de eso una empresa o una industria fuerte y produzcamos en Panamá medicamentos panameños que puedan suplir el mercado local. Número 3, sentémonos a crear una ley y propongamos una ley que le dé incentivos a los laboratorios, las famosas empresas farmacéuticas del mundo, esas que la gente dice, no, que ellos controlan, pero no, vayamos, yo estoy dispuesto a agarrar un avión e ir a decirle a todos esos grandes ligas de la fabricación de medicamentos, empresas farmacéuticas, vengan a instalarse en Panamá. Vengan a instalarse en Panamá Pacífico, vengan a instalarse en la zona libre Colón, vengan a instalarse en esta otra zona franca acá. Busquemos el lugar y fabrique medicamentos desde aquí. Me fabrica medicamentos para el mercado local y además desde aquí exporta o reexporta al resto de la región utilizando nuestros puertos, utilizando nuestra conectividad. Si tú haces eso, si tú incentivas la industria de fabricación local de medicamentos, papá, empezamos a resolver el problema de verdad. Pero ¿qué pasa? Que eso toca callos.
porque eso hace que haya más negocio para otros, más competencia, pero eso es lo que lograría que los precios de los medicamentos en nuestro país bajen. Y finalmente, iniciativas como estas te generan empleo para los farmacéuticos panameños, te generan empleo para los laboratoristas panameños, te generan empleo para los ingenieros químicos panameños, te generan empleo para científicos panameños, te generan empleo. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿por qué no pasan estas cosas? Me lo preguntaste antes. Porque se gobierna para proteger intereses y no para beneficiar al pueblo. Ese es el pensamiento de Lombana. Y por eso yo estoy pidiendo la oportunidad de poder desarrollar estas cosas. Y no son ideas de Marte ni de Júpiter. Esto lo están haciendo, miren lo que está haciendo Bukele. Ahora quiere venir la inversión allá. ¿Por qué? Porque finalmente están poniendo orden. Podemos hacer tantas cosas. Y para la Caja de Seguro Social quiero decirles algo. Yo, para Caja de Seguro Social y para MINSA, Ministerio de Salud, yo me informé hace varios años, mucho antes de la elección del 24. Yo quiero saber cómo están haciendo otros países que no tienen desabastecimiento. ¿Cómo hacen? Para que la gente cada vez que va a la ventanilla y cada vez que va haya medicamento. Fácil. Me dijeron en Guatemala, en Costa Rica, hasta en Honduras y en El Salvador. Nosotros utilizamos mecanismos de compra conjunta. Hagamos e implementemos mecanismos de compra conjunta y hay mecanismos que pueden suplir al 100% los medicamentos del listado oficial del cuadro básico y es permitido, en poco tiempo. ¿Es permitido que un Estado haga negocio con otro? No, por supuesto que sí. No, para negocio no, ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. No solo en la compra conjunta con otros países, sino compra conjunta MINSA, Caja de Seguro Social. Es mentira, y lo digo sin tapujos, es mentira que los precios de los medicamentos no pueden bajar. Es mentira. Lo que pasa es que hay intereses que se protegen y no se quiere beneficiar al pueblo panameño. Vamos a 2 puntos que antes que se nos agote el tiempo, 11 de la mañana, 45 minutos. Háblenos sobre la producción, la agricultura. Desde los años 80, Panamá no se abastece de arroz. ¿Qué piensa Moca y Lombana con los productores? Tenemos ahorita en Alange el productor del conocido frijol de bejuco, este color marrón. Se está perdiendo, no tienen cómo venderlo, nadie se lo compra. Este tipo de problemas. La gente, los productores en tierras altas se les pierden los productos. ¿Qué piensa usted en cuanto a esto? ¿Qué solución tiene Lombana y Moca? Bueno, no tengo solución para todos los problemas, obviamente. Sería ilusorio o irresponsable venir aquí y decir yo tengo solución para todo. Yo te puedo decir cuál es nuestro plan y cuál es nuestra postura. Mira, siempre me gusta partir de en qué creo yo, cuál es nuestro principio. La producción agropecuaria o el sector agropecuario de un país, el sector primario de la producción de alimentos, es un tema de seguridad nacional. Es decir, defender y promover la seguridad y la soberanía alimentaria es prioridad nacional, porque un país que no produce sus propios alimentos, sobre todo los del cuadro básico o los más sensitivos, está condenado a depender de importaciones, y al depender de importaciones dependes de los precios de afuera y del mercado, y también dependes de los vaivenes. Ahora estamos en guerra y vienen otras situaciones que pueden comprometer los precios de los granos, los movimientos de las rutas, las embarcaciones, las rutas marítimas y demás. Habiendo dicho eso, aquí hay un abandono, ha habido un abandono por muchísimos años de la producción nacional. Yo creo que lo primero que hay que hacer es implementar un programa de protección y ayuda al productor nacional para que nos aseguremos que en todos los rubros importantes no haya importación en tiempos de cosecha. Empecemos por ahí. Eso es fácil. Eso es fácil. Se ha hecho por momentos. En el gobierno anterior se hicieron algunas cosas positivas sobre eso, pero no en todos los rubros. En este entiendo que no tanto. Eso es fácil. Es cuestión de simplemente ponerse de acuerdo, sentarse con los productores, hacer los listados y respetarlo. Y que no dejemos que los intereses de los importadores sean los que manden, que también eso encarece la vida. Uno de los temas más importantes aquí es el apoyo a los productores, que es donde los productores más se quejan. El problema de semillas, insumos.
créditos blandos, préstamos sin politiquería, sin inscríbete aquí en mi partido o no sé cuánto y apóyame que te vamos a dar un prestamito para la finca. No, para todos por igual los que cumplen con los requisitos. Un programa para que tengan acceso a insumos agropecuarios más económicos. Todos sabemos los precios de los insumos, cómo se han disparado, fertilizantes, abono y muchas otras cosas más. Bueno, ¿nosotros qué hicimos? Nos fuimos a otros países a ver cómo estaban haciendo. Por un lado, puedes permitir la importación directa por parte del Estado y garantizarle precios a los productores. Por otro lado, puedes pasar legislación especial mientras duren algunos temas que levantan los precios. Y número 3, en este aspecto en particular también hay un tema de control y de ciertos grupos que son los únicos que logran la importación de insumos agropecuarios y controlan el mercado. Entonces, son varios puntos al mismo tiempo, o varios puntos o varias propuestas que tienen que impulsarse al mismo tiempo, pero creer en el productor nacional, creer en la producción agropecuaria nacional y que encuentren mercado, que ese es otro problema y ya esto va mucho más ligado a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales. Aquí tiene que haber buenos mercados en todos los distritos importantes del país para que los productores nacionales puedan vender y llevar y comercializar sus productos. Podríamos hablar mucho más de este tema porque depende de más rubros. Sé que hay otros rubros que son muy importantes, pero ahí tienes un poco mi pensamiento y un poco hacia dónde irían encaminadas las medidas de nosotros. O que ahora mismo, por ejemplo, se me pasó este tema del TPC con Estados Unidos. Ahora mismo está llegando a un punto cero el arancel, o va a llegar pronto a un punto cero el arancel, que va a permitir la entrada de productos sensitivos que le van a causar daño a productores nacionales y muchas familias que dependen de ese producto. Eso es lo que yo estaría pidiéndole a los Estados Unidos en este momento. Si de verdad están queriendo firmar memorándum de entendimiento, están queriendo instalar bases, están queriendo hacer un montón de cosas en Panamá, bueno, ¿qué le vamos a pedir a cambio? Eso es lo que yo estaría pidiendo, le vamos a renegociar estos rubros del Tratado de Promoción Comercial porque precisamente van a tener un impacto negativo en nuestro sector agropecuario, afectando a muchísimas familias panameñas. Esto y muchas cosas más serían las cosas o el pensamiento, las medidas, las propuestas que ustedes verían, obviamente, en un gobierno de Ricardo Lombana, en el cual no habría un interés particular en defender a este grupo o en ayudar a este otro grupo, sino realmente atender finalmente a los productores medianos y pequeños. Y no he hablado de las instituciones ligadas al sector, MIDA. Yo me reúno con muchos productores. ¿Y sabes qué me dicen? Lombana, hasta colecta tenemos que hacer entre todos para comprar las llantas al carro del MIDA, o para ponerle gasolina al carro del MIDA, o para hacer esto porque no hay plata. No hay plata para las prioridades, ¿no? Vuelvo al tema. ¿Qué es más importante? Atender al productor nacional y acompañarlo para que se tecnifique, acompañarlo para que pueda adaptarse a la normativa ambiental, acompañarlo para que la investigación en la semilla, acompañarlo para que encuentre mercado o que haya equipo en el MIDA o comprar 4 aviones de guerra, como lo dije al principio. Es un tema de enfocar prioridades. Dos temitas ya que se nos agota el tiempo. El tema de la educación, acaba de iniciar el periodo escolar, y el tema de la mina. ¿Cómo ve usted la mina? Mira, en educación siempre hemos sido promotores de la formación del formador. Para arreglar el sistema educativo panameño, nadie tiene la varita mágica, es un proyecto largo plazo. O sea, esto no se arregla en 2 días o en 2 años, pero sí hay una serie de pasos que tienes que tomar para encaminar el barco en la dirección de resolver el problema, y nosotros hemos propuesto como primera medida, y es el primer eslabón y uno de los más complejos, la formación de los formadores. Nosotros propusimos y seguimos insistiendo en que la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago, de Veraguas, debería convertirse en el centro más moderno de formación de docentes en el hemisferio, o al menos en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Cómo se hace eso? Fuimos a hablar con universidades en el extranjero. Nos acercamos incluso a otros países que estarían interesados en cooperación internacional para que las instituciones encargadas de formar a nuestros formadores, a nuestros docentes, sean las mejores. Hoy tienes a docentes trabajando con las uñas,
formándose con las uñas, tratando de entre ellos resolver con sus propios recursos, temas que deberían resolverse con presupuesto del Estado, y la gente a veces lo coge con los maestros o lo coge con los docentes. Muchos docentes trabajan con las uñas y se forman con lo que tienen. Empecemos por allí y después vemos muchos otros temas que tienen que estar ligados a la infraestructura de los centros escolares, que están ligados al pensum académico al currículum de nuestro sector educativo. La alimentación en los centros escolares, todavía tenemos altos niveles de desnutrición ligados a la deserción escolar. Mi propuesta siempre ha sido la de los comedores escolares, sobre todo en estas áreas, comedores escolares de 2 golpes, desayuno y almuerzo, y con jornadas extendidas que te permitan a ti que el estudiante se mantenga en el centro escolar y al mismo tiempo reciba un beneficio de nutrición o de alimentación. Esto también beneficiaría a los productores, porque todos estos comedores escolares en los distintos centros educativos se nutren o se suplen de producto nacional. Y transformar también la metodología al final del camino. Basta de enseñarle a nuestros muchachos a memorizar. Con la inteligencia artificial del día de hoy no hay que enseñarle a nadie a memorizar. Nuestros estudiantes necesitan aprender a pensar, a analizar, a resolver problemas, a tener pensamiento crítico y adaptarse rápidamente. Y las otras competencias no son tan importantes ya en las instancias primarias o en las primeras instancias de los centros escolares. Ese es un poco el pensamiento y lo que nosotros propondríamos, hemos propuesto hacer cuando hemos estado en las 2 campañas anteriores, y seguimos aprendiendo y seguimos recibiendo las propuestas tanto del sector docente como de los padres de familia, como de otros países que han logrado atender este tema con éxito. El caso de la minería. Sobre la mina, también he sido claro, mi postura no ha cambiado, el país entero conoce cuál ha sido mi postura, específicamente con respecto a la minería metálica a cielo abierto, que es la dañina para la salud pública y para nuestros recursos hídricos. Sobre eso es que nosotros hemos hecho énfasis. Estamos a la espera de ver qué es lo que va a presentar el gobierno, que ya van para 2 años y veo que siguen posponiendo y yo no sé si al final realmente va a venir un anuncio, no va a venir un anuncio o qué es lo que están pensando hacer. Nosotros estamos a la expectativa, le hemos hecho saber al gobierno cuál es nuestra postura, le hemos hecho saber a los distintos sectores cuál es nuestra postura, pero creo que sería un poco acelerado y irresponsable salir a decirte, estamos en contra de que se haga esto o esto otro, si no sabemos cuál es el plan del gobierno, si el gobierno va a presentar un plan de cierre gradual a 10, 15 años mientras se opera la mina. Bueno, veamos qué es lo que se acordó. Si el gobierno va a presentar un plan a menos años o a más años, o va a permitir esta operación por X periodo de tiempo, pero las otras no, no sabemos qué es lo que va a proponer el gobierno y estamos muy a la expectativa. Si hubiera estado en los zapatos del presidente Mulino y se lo hizo saber, este problema se resuelve bien rápido. Llega al gobierno y hace una consulta, ¿no? Y que sea la población panameña que es la que manda, ¿no? Bueno, ya en la parte la que final, te indique hacia dónde quiere que el país se mueva. Ya en la parte final, la organización del partido, ¿cómo está esto? Bueno, te comento brevemente en 2, 3 minutos. Moca sigue trabajando arduamente, lo estamos haciendo desde el 6 de mayo. Mira, en el 2017 empezó este movimiento. Tenemos 9 años desde que yo empecé. En el 2019 corrimos como libre postulación, sin estructura, sin equipo, sin dinero, sin recursos, sin nada. Y logramos 18%. Luego tomamos la difícil decisión de hacer un partido, incomprendida en su momento por algunos, pero una decisión responsable y además valiente, porque mucha gente decía, no, que se hubiera quedado independiente. No, las reglas del sistema están para los partidos, entonces vamos a constituirnos en un partido y demostrar que desde el partido se pueden hacer las cosas como la veníamos haciendo como independientes. Hicimos el partido, quedamos en segundo lugar, logramos 25% del voto popular, sin alianza y con muy pocos recursos, y adivina qué es lo más importante, con pocos candidatos. 40% de candidatos nada más. El 60% de nuestra oferta electoral estaba vacía. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Uno, trabajando en organización, formando comités de barrio en todos los corregimientos del país para organizar las comunidades, capacitar a las comunidades y tener un partido fortalecido, organizado y capacitado. Ahora voy a compartir al final el número de WhatsApp. Si usted quiere pertenecer a comités de barrio. ¿Qué estamos haciendo en paralelo? Armando nuestro equipo, porque en el 2027 Moca escoge juntas directivas de corregimiento, juntas directivas de distritos, juntas directivas provinciales, distritales, y tendremos por primera vez como partido nuevo estructura organizada en todo el país.
¿Qué más estamos haciendo? Reclutando candidatos. Desde ya, a 4 años de la elección, empezamos a tener entrevistas y reuniones con toda la gente que aspira a ser candidato a representante, a alcalde, a diputado, no para escogerlos desde ya, porque eso se escoge más adelante, pero para ir haciendo nuestros listados y construyendo un ejército de candidatos, y que esta vez no me pase lo de la vez pasada, que el partido era nuevo, que teníamos solo 40% de candidatos a nivel nacional. Esta vez vamos a tener 100% de candidatos a nivel nacional. Así que eso, y está viniendo mucha gente, gracias a Dios, el partido está creciendo, el partido se está fortaleciendo y yo sigo haciendo mi trabajo de recorrer el país, de escuchar a los panameños, de seguir apoyando a todos nuestros equipos a nivel nacional que están trabajando en esto. Y la invitación está abierta, no quiero desaprovechar estos micrófonos. Tenemos un número de WhatsApp al cual puedes escribir 6398-9706, 6398-9706, todo el que quiera sumarse en comité de barrio, en voluntariado, el que quiere ser líder, el que aspira a una candidatura o el que simplemente quiere sumarse a Moca y apoyar el proyecto de Moca y posteriormente la candidatura, obviamente, de Ricardo Lombana, que he dicho ya que para mí la tercera será la vencida. Estamos trabajando en lo que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar anteriormente. Estamos aprendiendo de los errores del pasado y también diciéndole a los ciudadanos que no sean tan masoquistas. En el 2019 les dije que si votaban por Nito, no iba a gobernar Nito, iba a gobernar Benicio y se iban a robar medio país. Primer golpe. Les dije en el 2024 que no había que votar por Mulino, que era cuento lo del Chenchen y que lo que iba a pasar era exactamente lo que está pasando. Yo espero con mucho respeto lo digo, que le den la oportunidad a la única alternativa que viene levantando la mano y diciendo, hey, nosotros no hemos gobernado. No somos perfectos, pero no hemos gobernado y queremos tener la oportunidad, y es un movimiento que no está viciado, que no está amarrado con trampas, que no responde a intereses específicos y que ha demostrado paso a paso que se puede hacer política de manera distinta, sin clientelismo, sin irrespetar a la gente, sin aprovecharse de la gente. Así que vamos a seguir trabajando y espero que Dios nos dé después la oportunidad el 6 de mayo, porque las elecciones son el 6 de mayo del 2029. Como no, agradecemos a la participación y la visita de don Ricardo Lombana de Moca. Será la próxima visita. Hay muchas preguntas todavía que quedaron, muchas preguntas que el pueblo quiere saber qué va a pasar de llegar al poder Moca. Gracias, esto fue Punto de Vista. Gracias a ustedes.